podcast de Ejerza Abogados. Hoy estamos muy contentos y la Universidad de La Sabana muy contenta con un invitado muy especial. Creo que este invitado no necesita mucha presentación porque él es conocido en el ámbito social, en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía y en el ámbito académico. Juan Daniel, bienvenido al podcast de Ejerza Abogados. ¿Cómo estás? Bueno, no, muy contento de estar aquí en este podcast de Ejerza Abogados, de estar contigo, de conocernos más y sobre todo de tener una conversación que le permita a más personas estar informadas de lo que está pasando en la política y en nuestro país. Así es, y yo creo que para eso tú eres el invitado perfecto, ¿no? Bueno, pues en ese momento yo todavía soy primíparo en el ejercicio de la política, pero estoy metido de cabeza en ella, estoy con todas las ganas del mundo y sobre todo tratando de mostrar que la política se puede hacer de forma distinta, de forma sencilla, simple, basada en evidencia y sobre todo reconociendo las realidades a partir de la escucha de las necesidades de la gente en el país. Eso que tú hablas de la simpleza de aprender a escuchar, yo te decía ahorita fuera del aire, para mí tú eres, para mí y para los jóvenes, porque tengo hijos, tengo sobrinos, tú eres el rockstar de la política, contigo es muy accesible Pero el yo creo trato. que eso me emociona muchísimo la posibilidad de ser ejemplo. Y yo creo que para una persona que ha sido profesor, como lo he sido yo durante casi 18 años Wow. ininterrumpidos en la academia colombiana, pues poder ser ejemplo de buenas cosas, creo que no solo es un motivo de orgullo, sino una responsabilidad muy grande que me motiva cada mañana que me levanto a hacerlo mejor y a tratar de pensar cada vez más en grande para poder construir soluciones a este país tan complejo que es nuestra Colombia, pero al mismo tiempo ese país en donde una riqueza muy grande es la diferencia, somos muy distintos regionalmente, desde el punto de vista de las vocaciones productivas del país y construir en esa diversidad como una forma de resolver las necesidades específicas que tiene la gente, creo que es un desafío también intelectual y profesional muy grande que me motiva a que todo se diga simple, pero se piense en grande. Excelente, excelente, Juan Daniel. Ahora que hablas de esa motivación cuando te levantas, ¿cómo perfilas tú a hoy, haciendo una radiografía de hoy, como economista, como político, como persona del común? ¿Cómo perfilas a Colombia? ¿Cómo la definirías? Bueno, yo creo que Colombia es una sociedad que le ha costado mucho reconocer sus propias limitaciones. Sí, creo yo que las cicatrices que nos ha dejado nuestra historia y particularmente una historia marcada por el conflicto, todavía no nos hace entender muy bien la lógica de comparar Colombia con nosotros como personas, que nos cuesta mucho reconocer nuestras limitaciones o nuestras restricciones. Y en la búsqueda de la felicidad, se nos olvidan que podemos ser felices con esas restricciones que tenemos, ¿sí? Y siempre pensamos en que ser feliz es vivir sin esas restricciones, pero muchas de ellas no las podemos cambiar. Y yo creo que Colombia tiene que reconocer que su pasado violento, llamémoslo así, nos genera una dificultad hoy en lo colectivo de ponernos de acuerdo en causas comunes, ¿sí? Nos genera dificultades de confiar en los demás, ¿sí? Y yo creo que ahí la política, contrario a ayudar, como debe ser su visión social y su misión, de decir, ayudemos a la gente a resolver sus problemas producto de su historia, la política los ha fortalecido, porque hemos visto una política que es, ahorita que está tan de moda la palabra, adicta al lenguaje violento, es aficionada por la lucha de egos, por la búsqueda de culpables, y no es una política que ame los hechos, la rendición de cuentas y las respuestas que le Oye, podamos tener a sí, la ese ciudadanía. control político, no estoy hablando mal de los políticos, pero les Yo cuesta a los políticos, ¿no? Cuesta precisamente porque el camino fácil es como cuando uno está en la universidad. Uno puede
siempre, uno como estudiante siempre tiene dos opciones, el camino fácil o el camino difícil. ¿Sí? Y el camino difícil es esforzarse más de la cuenta, leer más, preguntar. ¿Sí? El camino fácil es estar ahí y estudiar para el parcial. ¿Sí? En política, el control político tiene un incentivo muy claro a hacerse por el camino fácil, que es ¿cuál? El del ataque personal, ¿sí? El del chisme, Hay un dicho que el dice que de la foto, la mejor defensa es el ataque, dice el dicho, ¿no? exactamente, el meme, ¿sí? La crítica sin una propuesta como solución. Entonces nosotros hemos querido es irnos por el camino difícil, llamémoslo, pero que es el que agrega valor público y es el de la crítica, pero con propuestas, el de reconocer que hay cosas malas, pero no quedarse ahí en ese sentimiento de todo está mal y vamos para el hueco, sino decir, hay cosas que están mal, pero las podemos corregir. Y corregirlas implica un esfuerzo muy grande. Implica que nuestro discurso no solo se quede en la capacidad de criticar o atacar, sino que el discurso permita construir. Y recuerda que en cualquier disciplina y en cualquier dinámica, en una relación de pareja, en la relación familiar, en la empresa, en la universidad, el discurso constructivo es un discurso que implica muchas responsabilidades, Desacomodarse entre esas, ¿no? porque es hablar para hacer, ¿sí? Y hablar para hacer implica aún más tareas y más dificultades. Y yo creo que en eso la clase política del país se fue por el camino fácil y se fue por el camino de los ataques y decir, ah, listo, yo ya hice control político porque destruí personalmente a una persona Como si o fuera algo porque personal. le encontré un error, pero a la hora de pensar en la solución para el país, pues ahí sí que la busquen otros. Yo escucho mucho en tu discurso y en tu propuesta y me gusta mucho tu aire de positivismo, de tú ves sí, me tengo que desacomodar para construir país, pero yo no veo un futuro tenebroso para el país, sino estoy viendo que podemos hacer país y podemos mejorar. Siento eso en tu discurso. Y yo creo que de eso se trata y ese es como un sesgo, ya que estamos hablando, me parece chévere ese tema, es un sesgo como de mi aporte a la política y es nuestra formación o la formación que yo tengo como economista. ¿Sí? Y como economista a uno le enseñan que su función es administrar recursos escasos. Claro. Y en la política es importante que le hagamos ver a la gente que la política no se hace con promesas que no se pueden cumplir, sino que la política más que un acto de promesas incumplibles es un acto de hechos realizables con lo que tenemos en nuestra sociedad a disposición y no con lo que quisiéramos tener en el largo plazo, porque Con la realidad, con la con la realidad. realidad. Entonces yo digo, la política debería ser un arte de reconocer realidades para corregir errores y a partir de esos hechos, de que reconociendo realidades a partir de la escucha, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio. Y podamos ser capaces de corregir errores, le podamos dar una visión de futuro a nuestra sociedad, que es algo que nos hace falta en el ejercicio de la política. Y hoy vemos que siempre la política patina o se resbala en la cáscara de banano de volver al pasado. Es que en el pasado había cosas mejores, es que en el pasado todo estaba peor, es que en el pasado pudimos haber hecho esto, pero no nos esforzamos por darle a la política un tono futurista. Y es decir, hoy estamos haciendo esto porque Colombia va para este propósito de desarrollo, que es tal vez el mensaje más importante que nosotros queremos dar. Bueno, enganchando con tu final, el futuro. Hablemos del futuro. Cuando Juan Daniel Oviedo se levanta de la cama, dice voy a renunciar al Consejo de Bogotá y me voy a lanzar a la presidencia, ¿cuál es ese dato o esa estadística o ese hecho en Colombia que te desvelaría como presidente? Bueno, hay uno muy importante y es que en Colombia, y se lo comentaba al rector Roncancio previo a esta entrevista, Colombia sufre de una incapacidad que también tenemos como personas
muchas personas. Yo formo parte de ellas. Y es que para muchas personas en nuestra sociedad nos cuesta muchísimo reconocer los avances. ¿Sí? Reconocer los avances requiere tener una actitud reflexiva y una actitud reconocedora de que el pasado es algo que nos debe motivar más que a buscar culpables, es a pensar en cómo los vamos a corregir hacia adelante. ¿Sí? Y durante los últimos 15 años, Colombia ha sido muy clara de medir sus avances en materia de calidad de vida a partir de 15 características muy importantes en materia de salud, en Ujú. materia de educación, de bienestar de la niñez, de condiciones de cómo vivimos en nuestras casas y finalmente de cuáles son las oportunidades de que el trabajo sea una plataforma de movilidad social. Y sí, Colombia ha progresado. Hoy estamos en un momento político en el que los mismos políticos nos dicen aquí no ha pasado nada y esto está que se derrumba completamente y necesitamos una revolución para que pasen cosas. Pero en Colombia, no silenciosamente, sino de forma rigurosa y disciplinada, tal vez con una falla de comunicación a la sociedad, hemos tenido avances muy importantes en 14 de esas 15 variables. Pero la que más me duele que hoy no sea un motivo de discusión social es la del empleo. ¿Sí? Mientras en Claro. 2010 teníamos solamente al 10% de los hogares enfrentando desempleo de larga duración. Hoy, en 2024, a partir de los últimos datos de la encuesta de calidad de vida, estamos observando que casi el 13.3% de los hogares está enfrentando desempleo de larga duración. Entonces, un país que haya progresado en 15 años, pero no haya sido capaz de poner a andar la máquina de generación de empleo, es un país que está llamado a caer en una trampa de pobreza si no nos despertamos de este letargo en el que estamos en este momento, de estar muy pendientes de los chismes y de Las fake los news, esa trinos y inmediatez no de del, la no esencia de la de esencia de los las. problemas que están pasando y sobre todo que la prioridad del país en estos momentos debería ser resolver la deuda que no hemos podido pagarle a Así es. nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es darles oportunidades a través del empleo de que puedan progresar. Bueno, el empleo, el punto que tocas es clave, ¿no? Mm. Tanto como política pública Entonces, como de tu desde el discurso. punto de vista de motivación de nuestra plataforma Ujú. política, Sí. no ver al empleo como una plataforma de movilidad social, no ver al estudio como una plataforma de generación de empleo, porque muchos jóvenes, no los de universidades maravillosas como esta, pero de universidades del resto del país, en promedio, hoy vivimos en un país en el que la educación no está dando oportunidades contundentes de empleo. ¿Sí? Entonces, ver esos tres temas en un solo lugar y no ver la actitud de nuestros gobernantes de resolverlos, sino de dividirnos, decir, la educación, no, es que el problema de la educación es que haya privados, la educación debe ser toda pública. El trabajo no, el problema no es el trabajo, sino cuando se acaba el día. ¿Sí? La informalidad del trabajo no, pues es que este es un país de berracos y de berracas en donde llamamos emprendimiento al rebusque. Entonces creo yo que no hablar claro de que tenemos que lograr que nuestro gobierno y nuestra política pública produzca empleo para sacar adelante el país es lo que más me desvela y lo que más me motiva también a estar en este ejercicio inesperado de la política. Sí, así es. Ahora que tocas el tema del empleo, ¿tú qué le dirías a un... Yo escuché una entrevista tuya en donde tú hablabas que, bueno, uno se graduaba de la universidad a ganarse una moneda. Sí, le Dijiste dan a así. uno en promedio, ¿no? Sí. Diploma y moneda. ¿Qué le dirías a un estudiante que está finalizando su carrera o una persona que nos oiga o nos vea que está desempleado, que contribuiría tu plan de gobierno a su mejora de calidad de vida? Bueno, lo primero es expresar a esa persona que está en esa circunstancia. Lo primero es que la evidencia confirma que no está sola, ¿sí? Porque eso es parte.
de lo que pasa en nuestro país, ¿sí? Sentimos que los problemas solo nos pasan a nosotros, ¿sí? Y, y ese es el poder de la evidencia. Y para mí, nosotros tenemos una frase que estamos acuñando que nos motiva muchísimo y es que la fuerza de los datos es el poder de la gente. ¿Sí? Entonces, cuando los datos verdaderamente nos dicen, oiga, yo no estoy solo, ¿sí? Hay más gente sufriendo ese problema, ¿sí? Cuando las personas que se sienten frustradas porque estuvieron sentadas 4 años, 5 años, pagaron matrícula, se esforzaron, Claro, y es tienen que un hay un diploma y no esfuerzo. encuentran trabajo, muchas personas Así dicen, es. yo soy un fracaso, ¿sí? Yo soy el que no puede, ¿sí? Pero es importante que la gente sienta a partir de la evidencia y de este mensaje que estamos dando, es que no están solas. Y nuestro programa de gobierno lo que busca es, primero, a partir del reconocimiento de esa realidad, establecer que si eso está pasando, lo primero que necesitamos es un Estado capaz de remangarse y decir, yo voy a hacer lo máximo que esté a mi alcance para hacer una bolsa de empleo. Así sencillito. Necesitamos que el gobierno sea una bolsa de empleo, que podamos aprovechar que hoy la información y la tecnología nos permite tener en un solo lugar, poniéndolo sencillo, las hojas de vida de toda la gente que se Sí, sí, es gradúa del como país. una central de datos, una base de Exactamente, datos. exactamente. Ujú. Entonces, todas las hojas de vida de las personas que se gradúan del sistema de educación superior y todas las peticiones o las necesidades bien estructuradas del sector empresarial y empezar a hacer cruces y hacer Alianzas. matchings. Ajá. Entonces, la primera acción determinante que nosotros queremos plantear es una acción de trabajo. Y es que el Estado y el gobierno tengan una verdadera agencia de empleo. La segunda, como lo hemos venido y aprendiendo de modelos exitosos como el que sucede en la Universidad de La Sabana, del cual nos sentimos súper orgullosos de ver los reconocimientos recientes, por ejemplo, la acreditación de alta calidad de 10 años, pues necesitamos que la educación entienda que tiene que llegarle a otras audiencias, Exacto, que no es que algo necesitamos limitante, formar cerrado. a los conductores de Uber, que necesitamos Ajá. formar a las peluqueras, que O sea, tú necesitamos... propones la formalización de los oficios. ¿Sí? Ok. Exactamente. Y eso nos lleva a que, en tercer lugar, pues queremos lograr que el sistema de educación postmedia, o conocido como el sistema de educación superior, alimente también un ecosistema de oficios y habilidades en el país que nos permitan lograr la pertinencia no solo de la formación, sino de las competencias que generamos en nuestro sistema con las necesidades del sector productivo. Entonces, no se trata de caer en el discurso polemizante de que es que la educación se va a arrodillar al sector privado. Pero Y ese discurso, esas frases las has oído. dime. ¿Es común escuchar eso? Escuché, claro. Sí. Entonces, en las Ok. universidades, porque yo he formado parte De la como academia. profesor y como directivo de la academia. Entonces uno dice, no, al mercado laboral, ¿qué vamos a escuchar? Tenemos que formar a nuestros estudiantes para mover la frontera científica. Claro, pero mover la frontera científica en el país requiere, en primer lugar, que la gente que se gradúa de cualquier programa después del bachillerato no pase hambre y no pase desempleo. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Así Entonces, es. necesitamos dejar de poner en extremos que la educación tiene que ser científica o instrumentalista, sino que la educación puede ser pertinente, siendo capaz de identificar cuáles son los talentos o las capacidades que podemos formar en lo científico, pero cuáles son las capacidades que podemos redimensionar y profundizar para ser pertinentes en las dinámicas económicas que tenemos hoy, pero también hacia dónde queremos llegar en el modelo de desarrollo que le estamos ofreciendo al país. Esas son las tres cosas que ofreceríamos, pero son acciones concretas y sobre todo la última que envuelve y es diciéndole a Colombia de una vez por todas que la plata pública en lo privado no es corrupción, que al contrario, la plata pública en la educación privada en un país en el que la mitad de la gente que estudia después del bachillerato está en la educación privada
es lo más rentable socialmente que podamos hacer, porque aquí en lo privado también hay unas capacidades que no podemos subutilizar y Claro. que tenemos que aprovechar al máximo para que la pertinencia sea ese orientador tan importante de un futuro, de una educación que nos mueva hacia el desarrollo. Y que también sea garantista para los jóvenes que se esfuerzan tanto estudiando, ¿no? Porque sacar una carrera, además de que es costoso, implica un esfuerzo personal. Claro, y sobre todo porque hoy también lo hemos probado en el ejercicio de la política, una estadística que produjo el DANE, y es que en Colombia el 80% de la gente está convencida que es imposible o muy difícil conseguir trabajo, mientras que dos terceras partes de la gente considera que es fácil o muy fácil acceder a la educación. Es muy mínimo el Entonces, porcentaje. decirle a la gente que el futuro de Colombia está en un futuro en el que se puede acceder fácilmente a la educación, pero prácticamente imposible tener trabajo, pues es un futuro hacia la frustración de nuestra juventud. Frustración es la palabra. Frustración. Frustración. En ese, hablando de empleo, en ese mismo camino, ¿cómo ves el emprendimiento, el ecosistema del emprendedor? Yo creo que tiene razón el país cuando en diferentes discusiones de política pública decimos que hay que formar transversalmente en el emprendimiento, no tanto como un sujeto particular de formación, sino en las actitudes que tenemos que generar en nuestros niños, niñas y jóvenes y las aptitudes que podemos sembrar para que el emprendimiento sea una opción y no sea simplemente un residuo después de no haber Como el conseguido empleo recurso, no formal. conseguí trabajo, entonces voy a tener Exacto. mi emprendimiento. Exactamente. Entonces, o me echaron del trabajo y Y con la voy a... indemnización monto un Ajá. carro de perros. ¿Sí? Sí, Entonces, lo que necesitamos es que la gente entienda que el emprendimiento en Colombia no es rebusque, subsidiario. que el emprendimiento debe ser una senda para hacer empresa. ¿Sí? Y que la supervivencia del emprendimiento solo se consolida cuando tenemos más empresas en el país. ¿Sí? Entonces, yo creo que la formación en el emprendimiento lo que requiere es que nuestro modelo curricular desde la primera infancia esté resolviendo problemas como el trabajo en equipo, ¿sí? Que es una debilidad El tremenda que tenemos en desarrollo la de sociedad habilidades, ¿no? y esas Total. habilidades blandas o sociales que son fundamentales también para hacer visible los esfuerzos de emprendimiento de nuestro país. Es así, desde la pedagogía de nuestros niños, lo que hablas de poder trabajar en equipo, Es la falla más importante. Las en los personas que nos adultos. ven en el mundo universitario, todos Uy, sufrimos sí, o hemos sufrido en un trabajo en sí, grupo. es terrible, Porque es dividámonos. es Sí, terrible. mejor, porque ponernos de acuerdo en el título es muy difícil. Entonces, dividámonos y quién define el título. Entonces, Que pensaría uno que no van de la mano, ¿no? No dice lo profesional, lo va con lo personal, pero me gusta mucho como dices, bueno, lo personal va de la mano con lo eso es lo que profesional me ha y es enseñado el... la política. Mira, de grande eso me lo ha enseñado porque yo antes veía lo profesional como una forma también de dejar de lado lo personal. ¿Tú? Sí, sí, Ok, como en mi carrera. Pero la política me demostró que lo que hago en el trabajo también depende de lo que yo totalmente. sienta dentro de mí. ¿Sí? Claro, Porque en la política se trata de inspirar también. claro. ¿Sí? Y la política basada en el ejemplo, que es nuestro sueño, pues también implica que en nuestros errores y en nuestras dificultades seamos capaces de inspirar a la gente de cómo las reconocemos, nuestras limitaciones o nuestras restricciones, pero no somos víctimas de ellas, sino que buscamos cómo avanzar Para mejorar. existiendo de ellas o cómo procuramos cambiar nosotros mismos para que sean cargas menos pesadas en la construcción de ese propósito que tenemos individual o profesionalmente. Así es, Juan Daniel, estoy de acuerdo contigo. Hablemos, bueno, ya hablamos de empleo. Contigo podríamos grabar 10 capítulos De todo. hablando de todo, pero yo quiero que hablemos de justicia y de nuestro modelo de justicia. ¿Cuál es la mayor carencia que crees que tiene el sistema judicial hoy en día? ¿Qué crees que falla? ¿Los jueces, las leyes, la aplicación de las leyes?
desde la pedagogía de los niños? ¿Cuál crees que es la falla? Mira, yo creo que en primer lugar, y volviendo a la reflexión que hacíamos inicialmente de la cicatriz de la guerra o del conflicto que existe en nuestra sociedad, vista como un colectivo de personas que queremos sacar adelante un propósito común, siento que la gente percibe que Colombia es una sociedad injusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez los modelos de justicia no han logrado algo que ya cuando Colombia ingresó a la OCDE le dijeron pilas. Usted entra condicionadamente porque usted no tiene modelos de justicia con enfoque local. ¿Sí? Los problemas o las necesidades justiciables que tenemos nosotros como habitantes de la capital de Bogotá tienen perfiles muy distintos que las necesidades justiciables de una persona en Ocaña. En Sí, Ocaña, norte de Santander, ojalá nos exactamente. estén escuchando por allá. Exactamente. Entonces, Sí, hoy la justicia está en deuda de tener la verdadera reforma que debemos hacer en la justicia y es cómo vamos a tener enfoques de justicia local. locales. Con esa capacidad de tener una justicia con acento costeño, con acento cañero o con acento pastuso, llamémoslo así, vamos a poder demostrar más efectividad o capacidad resolutiva porque vamos a poderle dar prioridad a las necesidades justiciables que existen en cada región, ¿sí? Pero hoy la justicia está pensada como un modelo transversal en donde las o los perfiles particulares de necesidades justiciables como las que están pasando en Bogotá en materia de violencia intrafamiliar, ¿sí? Es O en grande la materias de problemática. esta ola de criminalidad callejera, en donde la policía judicial y la fiscalía no tiene la capacidad de atender todas las personas que son capturadas en flagrancia. Y por eso la gente dice, ay, ¿yo para qué denuncio al que me robó el celular si igual a la semana va a Sale estar en la libre. calle otra vez? Pero todo eso lo que refleja es que en Bogotá deberíamos tener un sistema de fiscales y de policía judicial que fuera muy productivo en la judicialización de las personas en flagrancia, capturadas en flagrancia en actos como el hurto a personas, que no necesariamente es el fenómeno que debemos priorizar en Ocaña o el que debemos priorizar Sí, en Barranquilla. sí. Entonces yo sí creo que a la justicia le hace falta primero entender de una vez por todas que a pesar de los esfuerzos de fortalecimiento a la justicia, porque hay que reconocer que hemos avanzado, ¿sí? Que la corrupción en la justicia ha bajado significativamente desde el punto de vista de la percepción ciudadana, porque hoy sabemos que Colombia hizo unos esfuerzos muy grandes de pagarle bien a sus jueces, de protegerlos, ¿sí? Porque ya no necesitamos los modelos que en algún momento de nuestra violencia tuvimos que implementar, que muchos jóvenes de pronto ni conocen, pero que personas como yo con 48 años conocimos que son los jueces sin rostro, Sí, los ¿sí? Que jueces sin nos rostro. tocó crear un sistema judicial para poder Proteger garantizar, completamente oculto, para poder garantizar la la efectividad de seguridad. la justicia. Hoy tenemos una justicia más frentera, más capaz, más estructurada, que está dando luces de su rol en el juego de pesos y contrapesos de nuestro país, pero que a la hora de resolver la necesidad individual que tengo yo, ¿sí? De acuerdo. Duele, ¿sí? Porque yo soy parte del esquema nacional de protección, porque tuve unas amenazas específicas, ¿sí? Pero hice mis denuncias y fue cruel recordar todo lo que me pasó con esas amenazas ante un fiscal y que me llegue a los 18 meses una certificación que diga su caso está cerrado porque el autor de las amenazas no fue identificable por usted. Entonces yo digo como persona y como sujeto que demanda justicia, ¿cómo así que el sistema no es capaz de identificar con la evidencia que le di quién puede ser la fuente potencial de la amenaza y que la justicia simplemente diga, a usted no lo han amenazado y no Archivado. tenemos Ujú. evidencia que lo hayan amenazado porque no pudimos identificar la fuente a partir de su testimonio? Entonces, la justicia hoy necesita acercarse al ciudadano no tanto con un discurso, sino con su capacidad de responder a las necesidades justiciables que tenemos en la sociedad,
que concluyo, pues son muy distintas en los enfoques regionales que nosotros le quisiéramos dar a esa justicia y que estamos en deuda y que lo queremos hacer en nuestro modelo o proyecto de gobierno que le queremos proponer al país. Sí, mucha gente se cansó de denunciar, hay gente que no denuncia. Y, Es y lo que abstémica a no las sabemos, denuncias. y yo sé que la gente cada vez lo entiende más, es que Colombia tiene casi igual que México, una tasa oculta de delitos del 70%. Es decir, lo que hoy vemos en las cifras que nos da medicina legal, la fiscalía o los sistemas de información como el CIEDCO de la policía, Ujú. ¿sí? Es apenas el 30% de la totalidad de lo que sucede, porque hoy en Colombia, de cada 10 personas que son víctimas de un hurto o a persona o a su residencia, a su domicilio o a un bien mueble como su carro o su bicicleta, 7 de cada 10 personas prefieren no denunciar porque creen Sí, que la justicia no va a hacer nada para resolver ese sí, problema. así es, así es. En todo este modelo, que me parece súper pertinente lo que estás diciendo, aplicado a casos que nos han conmocionado mucho últimamente, como el de Sara Milerey en Medellín, como el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y llevándolo al control político, anclado a esto que tú estás mencionando, muy importante de llevar la justicia por todas partes, que no sea un privilegio de pocos. ¿Qué modelo propondrías tú para no revictimizar a las familias de estas víctimas al momento de denunciar? Bueno, pues yo creo que, nuevamente, partiendo de nuestra herencia como sociedad, ese país en conflicto y ese país violento, una vez nosotros tomamos la decisión de firmar un acuerdo de paz con las Ujú. FARC en 2016, los mismos titulares de prensa hablaron que después del conflicto armado, el segundo problema más importante de convivencia era la violencia basada en género, específicamente el capítulo de género asociado a sexo y es la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Y ya existen investigaciones que han documentado cómo el país pasó de la toma guerrillera de un municipio o de la emboscada o el atentado en la zona rural de Arauca a tener titulares de casos de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres. Y hoy el país tiene un sistema de leyes y de sistemas de información para hacerle un tracking o un seguimiento a la violencia basada en género, pero primero no hemos reeducado a los actores que están involucrados en la gestión de esos comportamientos violentos, desde la policía hasta el sistema judicial, y caemos en la revictimización. Entonces, existen casos documentados en Bogotá de ataques en el domicilio de la persona, de una persona trans, un caso reciente. En Los Bogotá, ¿sí? vecinos se metieron a la casa de la mujer trans, ¿sí? Y ella se defendió y logró defenderse bien, ¿sí? Y llegó la policía y se llevó a la mujer trans, ¿Por qué? porque prejuzgó y sospechó que era ella la que estaba atacando a los vecinos, ¿sí? Cuando fueron los vecinos los que se metieron a su apartamento y empezaron a cogerla a golpes. Y ella se defendió, llegó la policía y se la llevaron, fue a ella. Entonces, pasa muchísimo que la revictimización, no solo de las mujeres trans, sino de una mujer, entonces rápidamente entra a medicina legal y entonces, ¿y estaba vestida así? Y, Prejuicio. ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo usted? ¿Sí? Entonces, la revictimización en los casos de violencia basada en género, pues es un detonante de no querer tener contacto con el sistema, ¿sí? Entonces, creo que nos ha hecho falta reformar o actualizar las competencias de los actores que están involucrados en la gestión. Nos ha hecho falta y existe una investigación muy importante por una agencia de comunicación estratégica
sobre cómo las mismas noticias revictimizan. Entonces, Los mismos medios, las no, el redes. presunto homicida de una mujer, entonces no se habla, se debe decir el presunto feminicida, ¿sí? Entonces las cosas hay que llamarlas por Por su su nombre, nombre. ¿sí? Y entonces creo yo que la reeducación de cómo gestionamos y cómo comunicamos la violencia basada en género es algo que nos hace falta y sobre todo pues necesitamos que las acciones que se despliegan, porque el sistema judicial ya tiene un conjunto de normas sancionatorias y de dosimetría para este tema, se pueda aplicar con eficacia. Y yo creo que hoy en día eso es un elemento fundamental y qué bueno que tú lo pones sobre la mesa porque la violencia intrafamiliar que tiene un enfoque de género particularmente en contra de las mujeres es una pandemia social hoy que tenemos que saber gestionar y necesitamos que nuestro modelo de justicia tenga un enfoque más, llamémoslo, interdisciplinario para invitar a que las personas denuncien sin sentirse revictimizadas y mucho más efectivo a la hora de capturar las fuentes de esas violencias que está demostrado que en casi el 80% de los casos es del círculo familiar o del círculo de confianza de las personas que son víctimas de estos crueles actos de violencia, particularmente contra las mujeres. Estamos hablando de datos. Es un dato que es en el círculo familiar y es un dato que es contra las mujeres. Aquí no es nada contra los hombres, sino es un dato que en su mayoría es contra las mujeres, ¿verdad? Exactamente. Es un dato. Entonces, el enfoque de género de la justicia para este tema de violencia intrafamiliar todavía está haciendo agua, llamémoslo así, incluso en una ciudad como Bogotá, que tiene un sistema de comisarías de familia muy estructurado, mucho más interdisciplinar, pues tenemos localidades como Usme o Ciudad Bolívar, en donde el año pasado sucedieron más casos de violencia intrafamiliar que hurtos. Entonces, necesitamos que la justicia se acomode a esas realidades. Y ahí es donde necesitamos que el sistema judicial pueda de una vez por todas tener un sistema de Ujú. información, porque lo más fácil en las noticias es cuando hay una cifra de homicidios o incluso de suicidios y sale una entidad con 100, otra entidad con 88, otra entidad con 92 sobre el mismo tema. Entonces rápidamente la noticia se desvía es, ay, las entidades no saben cuántos son. ¿Sí? Y perdemos la atención verdadera Claro. de cómo vamos a resolver estos casos para que no sigan sucediendo. Bueno, yo quiero cerrar este bloque de hablar del sistema judicial. Yo quiero saber cuál es tu posición frente a la cadena perpetua para violadores de niños. Yo creo que no es el camino y ya lo hemos visto en diferentes escenarios que hemos intentado que esto suceda. ¿Sí? Nuestro sistema judicial depende también de un contrato social, ¿sí? Que es nuestra constitución del 91. ¿Sí? Y lo que necesitamos es entender que más que sobrecargar todo en una pena como es la cadena perpetua, Sí. en este momento, lo que necesitamos es entender cómo no vamos a llegar a estos casos, ¿sí? Ejemplo Tú concreto, hablas desde la ¿cómo? prevención. Por ejemplo, cómo hoy Sí. nosotros, en cierta forma, no podemos sentirnos ajenos a lo que está pasando con el caso del depredador sexual del ICBF, ¿sí? Así es. Porque hoy, como actores políticos, bien sea como ciudadanos o como líderes políticos, Colombia está distraída en una discusión de si su presidente es Simón Bolívar o una persona con problemas de salud. Es muy Y se nos ha triste. olvidado ejercer el control social y el control político. Yo quisiera preguntarle a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuántas directoras o directores del ICBF han existido en estos últimos 3 años que vamos a cumplir de gobierno? Y si hemos preguntado si hoy el ICBF hace pruebas de detección de depredadores sexuales que existen en todos los sistemas de contratación que tienen. Así es. Entonces, también la sociedad está completamente desorientada pensando que el sistema judicial lo tiene que resolver todo con cárceles, megacárceles buquelistas en donde le echamos agua a presos desnudos, ¿sí? O
en pensar en cadenas perpetuas que nuestro propio sistema no es capaz de administrar. Hoy lo que sabemos es que la Constitución del 91 nos dice necesitamos un modelo de justicia efectiva para que paguen las más altas penas, pero también necesitamos que el enfoque preventivo y de mitigación de esto suceda desde la gestión pública, porque es que teniendo una buena directora o un buen director del ICBF y teniendo claro el control político de las comisiones que manejan estos temas en el Congreso de la República, podríamos estar al pendiente de que hoy el ICBF se blinde en los procesos de selección tercerizados de no contratar depredadores sexuales que sabemos han sido una constante en los entornos educativos, no solo en Colombia, sino a nivel global. Entonces yo creo que tenemos que ser más recursivos a la hora de que este problema que nos duele muchísimo y que claro, todo el mundo sale con un instinto animal, que lo maten, depravado, Sí. ¿sí? Que es lo que somos como sociedad, pero para eso tenemos un contrato social, tenemos una constitución y tenemos un sistema de justicia que hoy no prevé la cadena perpetua, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos concentramos en resolver el problema con lo que tenemos a nuestra disposición? ¿Y por qué desorientamos la discusión de sacar un referendo, de buscar una modificación al sistema de justicia y en el entretanto el control en la fuente, el control político a nuestros Importante el gobernantes, control la político. elección y el control a la selección de equipos de gobierno para que podamos tener la certeza de que en el ICBF nombramos a las personas más competentes para el futuro de nuestros niños y niñas, no se está haciendo. Entonces yo creo que no es la prioridad en este momento del país y la discusión tiene que ser es cómo vamos a tener gobiernos más efectivos y cómo vamos a tener una verdadera reforma a la educación que garantice el servicio de atención a la primera infancia. Porque hoy todavía el porcentaje de niños que van a centros de desarrollo infantil, según los datos de la encuesta de calidad de vida, es de menos del 30% de los niños que están yendo Mínimo. entre 0 y 5 años a centros de desarrollo infantil. Si nosotros lográramos que todo niño o niña en Colombia que nazca entre 0 y 5 años está siendo atendido por una infraestructura pública de cuidado, tendríamos el control y la necesidad de estar al pendiente de que eso funcione adecuadamente y de que funcione perfectamente. Es así, Juan Daniel. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes, de los que te ven, los que te escuchan, que dicen no voto, no creo en la política o la política no es un asunto mío? ¿Qué mensaje le das a esos jóvenes? Bueno, lo primero es que esas personas que sienten que yo no confío en la política, uno, como lo decía anteriormente cuando hablábamos de la forma en la que comunicamos los problemas en la política, es que no están solos, ¿sí? La evidencia les confirma, y los estamos escuchando desde esta plataforma política, que hoy el 87.8% de las personas en Colombia no quieren tener nada que ver con un partido político, porque se sienten traicionados, se sienten engañados, se sienten que esos partidos políticos responden a los intereses particulares de Sí. unos pocos y no a las personas que le damos la legitimidad a la institucionalidad política o partidista del país. Pero el mensaje que les decimos es no están solos, pero creer que va a haber un Mesías o una Mesías que va a cambiar esto es el peor camino. Y yo sé que la juventud de hoy tiene un espíritu mucho más crítico que generaciones Claro. anteriores. Es una juventud que no traga entera y que hoy tenemos que saber que esa frase que nos enseñan en la universidad de que las verdaderas transformaciones de una sociedad se hacen con relevos, ¿sí? Se hacen pensando en que no hay necesidad de tener un Mesías o una Mesías que haga ese cambio. Es un camino de nuestra sociedad. Somos líderes conductores de ese cambio y de esas mejoras que necesitamos en la sociedad. Necesitamos que veamos a nuestros líderes políticos como gente que nos sirve comida en una mesa y que el desarrollo se produce a partir de lo que nos sirven en esa mesa, ¿sí? Y que es natural sentir esa inconformidad frente a la democracia
hoy, y tampoco están solos y no son solo los jóvenes, una de cada tres personas, no importa su edad, vota con rabia porque está mamada de la forma como funciona la democracia en el país. Totalmente. Entonces, la invitación es creer que esto se soluciona mandando al carajo la política, no es el camino. Sí, es el camino en el que a todos nos ha pasado en lo personal cuando estamos desesperados de algo, queremos mandar todo al carajo. ¿Sí? Sí. Y decir, volvamos a empezar. Para una sociedad tan compleja como Colombia, eso es muy costoso. Y es tan costoso que en los ejemplos en los que hemos buscado Mesías, hemos terminado con sinsabores de esos Mesías. Entonces lo que hay que buscar es una actitud de que entendamos y veamos conscientemente en nuestros políticos actitudes de escuchar, de tener ganas de liderar, Propositivas. de tener ganas de trabajar, Sí. de tener ganas de poner la cara, de hablar claro y sobre todo de reconocer errores, pero también de rendir cuentas con hechos concretos de que podemos construir una mejor sociedad, sobre todo esa que Colombia se merece, que es la Colombia mirando al desarrollo, que es el sueño que creo nos une verdaderamente en el país. Esa es la invitación a que participen de los procesos públicos, participación Exacto. ciudadana. Y entonces eso también, quiero ser un poco enérgico y es, los líderes políticos y los sabios de la política dicen, no, pero es que la democracia no solo se resuelve votando, ¿sí? Pero eso a veces se lee como decir, votar no importa. No, en una sociedad como la colombiana, lo que necesitamos es que la gente vote bien. Y votar bien, lo dicen los libros y lo dice la evidencia, es votar por quien uno crea que es la mejor persona para resolver los problemas que uno define son prioridad Así para es. la persona y para la sociedad. No hay que votar por el que toca o no hay que votar en contra del que dé miedo. Hay que votar es porque el que uno verdaderamente crea que puede resolver y responder a las demandas que uno tiene en este momento. Que soñamos y que vamos a estar siempre 24 horas al día, 7 días a la semana trabajando para que podamos ser nosotros esa opción. Chévere, y ojalá que seamos nosotros. Pero si son otras personas, en Colombia hay con quién gobernar bien este país. No hay que buscar mesías, no hay que importarlos del Salvador, ni de Argentina, ni de Estados Unidos, ni de España. Sí. Hay buenas personas criollitas, colombianas, que pueden gobernar bien este país. Se trata de elegirlas bien y lograr que esa elección, como un acto de votar por el que me gusta y no por el que toca o en contra del que me da miedo, es la que verdaderamente nos va a permitir pensar que Colombia se une hacia una visión de futuro, que es una visión de desarrollo, que es la que nosotros queremos ofrecer. Excelente. Pregunta para sí o para no para cerrar. ¿Lista cerrada, sí o no? Sí, nosotros vamos a sacar una lista cerrada al Senado de la República y a la Cámara de Representantes por Bogotá. Y creemos que es un mecanismo eficiente cuando los principios están alrededor de hacer la política bien, la lista cerrada es un mecanismo eficiente. Es un sí para Juan Daniel. Juan Daniel no sabía cómo ponerle a este episodio, pero bueno, fue tirando datos con Juan Daniel. Exactamente. Tú eres el hombre de los datos. El hombre de los datos y sobre todo de esa frase que a mí me emociona cada vez más y es que podamos, a partir de lo que hacemos, demostrar que la fuerza de los datos es el poder de la gente. Los datos son útiles solamente cuando están en nosotros y los utilizamos para decir, venga, usted está haciendo mal esto, ¿cómo lo va a corregir? O cuando los utilizamos para aplaudir porque un dato está diciendo, sí, lo está haciendo bien. Excelente, Juan Daniel, ha sido un gusto tenerte hoy acá en la Universidad de La Sabana, en el podcast de Ejerza Abogados. Por favor, que se repita nuestro café. Me encantó conocerte. Y pues nada, esto fue Tirando Datos con Juan Daniel Oviedo. Sobre todo, sí, este hoy, café tan especial hoy le dimos que un regalito a está Juan Daniel. creado para poder obtener recursos para defender a los animales.
Sí, así es, para que te lo lleves, lo disfrutes y espero volver a verte pronto, Juan Por Daniel. favor, súper contento de estar aquí en la Universidad de La Sabana. Las personas que nos están viendo y escuchando tienen que sentirse orgullosos de lo que está pasando en esta universidad, de lo que están escuchando en este podcast de Ejerza Abogados y sobre todo de lo que van a escuchar en los cientos, ojalá, de invitados que puedan venir a este podcast a hablar claro y sobre todo a informar mejor a una juventud que tiene ganas de que Colombia sea un mejor país. No, Juan Daniel, ha sido un gusto. Mil gracias y siempre bienvenida hasta tu casa. Muchas gracias y la siento como tal. Gracias.